Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre George Herbert Mead y sus principales aportaciones. Como veremos a lo largo de esta presentación, las teorías sociopsicológicas de Mead se inspiraron en diversas fuentes intelectuales, pero la influencia más importante es la del conductismo psicológico. Mead define al conductismo en su sentido más general como simplemente un enfoque sobre el estudio de la experiencia del individuo desde el punto de vista de su conducta. A diferencia de Watson, Mead pensaba que incluso las experiencias internas podían estudiarse desde el punto de vista del conductista, siempre que este punto de vista no fuera excesivamente limitado. Así, Mead es un conductista, aunque él mismo se denomina conductista social. Así que Mead propuso introducir lo que ocurre dentro de la mente humana como parte del conductismo social. Además, muchas de las ideas sociológicas de Mead se publicaron especialmente en Espíritu, Persona y Sociedad. Este y otros libros de Mead influyeron poderosamente en la sociología contemporánea. Otro aspecto intelectual importante del pensamiento de Mead es el pragmatismo. En efecto, para Mead es una de las figuras claves en el desarrollo de la filosofía pragmática. Mead pensaba que el pragmatismo era un producto natural estadounidense. El pragmatismo reflejaba el triunfo de la ciencia y del método científico en la sociedad estadounidense. El pragmatismo estudia en el mundo real la realidad empírica. Los pragmatistas creen en la superioridad de los datos científicos sobre los dogmas filosóficos y cualquier otro tipo de conocimiento. Por lo tanto, adopta tanto el enfoque de los científicos sobre el aquí y el ahora como los métodos científicos. La prioridad de lo social. Para mí, la psicología social tradicional partía de la psicología del individuo para explicar la experiencia social. Mead, en cambio, dio siempre prioridad al mundo social para comprender la experiencia social. Para Mead, el todo social precede a la mente individual, lógica y temporalmente. En la teoría de Mead, como veremos más tarde, el individuo consciente y pensante es lógicamente imposible sin un grupo social que le precede. Mill considera el acto como la unidad más primitiva de su teoría. En otras palabras, el acto es la base de donde emergen todos los demás aspectos del análisis de Mill. Los actos son conductas que en parte pueden definirse a partir de las nociones conductistas de estímulo y respuesta. Es decir, ciertos estímulos externos causan el que las personas respondan con un acto. Identificó cuatro fases fundamentales interrelacionadas del acto, las cuales representan un todo orgánico. En otras palabras, están interrelacionadas dialécticamente. La primera fase es la del impulso, que entraña un estímulo sensorial inmediato y la reacción del actor al estímulo, es decir, la necesidad de hacer algo como respuesta. La segunda fase del acto es la percepción, es en la que el actor busca y reacciona a un estímulo relacionado con el impulso. La tercera fase es la manipulación. Una vez que se ha manifestado el impulso y el objeto ha sido percibido, el siguiente paso es la manipulación del objeto, o en términos más generales, la acción que la persona emprende con respecto a él. Y por último, está la fase del acto, la consumación del acto, que en términos más generales equivale a emprender la acción que satisface el impulso original. Mientras el acto implica una sola persona, el acto social implica dos o más personas. El gesto es para mí el mecanismo básico del acto social en particular y del proceso social en general. Los gestos son movimientos del primer organismo que actúan como estímulos específicos de respuestas apropiadas del segundo organismo. Los humanos son característicamente capaces de crear gestos vocales y esto conduce a la capacidad distintiva humana de desarrollar y usar símbolos significantes. Por lo tanto, los símbolos significantes produjeron el desarrollo del lenguaje y la capacidad peculiar de los humanos de comunicarse, en el sentido pleno del término, con otros. Los símbolos significantes también hacen posible el pensamiento y la detención simbólica. Los símbolos significantes cumplen otra función importante y crucial en la teoría de Mead. Hacen posible los procesos mentales, espirituales, entre otros. La inteligencia es un término que se presta a confusión, ya que pertenece a lo que denominamos procesos mentales. Sin embargo, no es así en el pensamiento de Mead. En términos generales, Mead define la inteligencia como la adaptación mutua de los actos de los organismos. Según esta definición, es claro que los animales inferiores tienen inteligencia, ya que ellos también se adaptan unos a otros mediante las conversaciones y gestos. De modo similar, los humanos se adaptan unos a otros a través del uso de símbolos no significantes. Un ejemplo de ello son las muecas involuntarias. Sin embargo, lo que distingue a los humanos es que ellos también demuestran inteligencia o que tienen capacidad de adaptación mutua a través del empleo de símbolos significantes.
Para mí, la conciencia tiene dos significados diferentes. El primero se refiere a aquello a lo que solo el actor tiene acceso, que es totalmente subjetivo. A mí le interesaba menos este sentido de la conciencia que el segundo, el cual, en lo fundamental, implica la inteligencia reflexiva. Así, Mead se preocupó menos por el modo en que experimentamos un dolor o un placer inmediato que por la manera en que pensamos sobre el mundo social. La conciencia debe explicarse como un proceso social, es decir, a diferencia de la mayoría de analistas, Mead cree que la conciencia no está ubicada en el cerebro. La conciencia es funcional, no sustantiva, y en cualquiera de los principales sentidos del término debe ser ubicada en el mundo objetivo antes que en el cerebro. Pertenece al medio en que nos encontramos o es característica de él. No obstante, lo que está ubicado en el cerebro, lo que se lleva a cabo en él, es el proceso fisiológico por el cual perdemos y recuperamos la conciencia. Igualmente, Mead rehúsa ubicar las imágenes mentales en el cerebro y las contempla como fenómenos sociales. El significado también es otro concepto relacionado con los anteriores que Mead aborda con una perspectiva conductista. De modo característico, Mead rechaza la idea de que el significado reside en la conciencia. Mead rechaza la idea de que el significado sea un fenómeno psíquico o una idea. Antes bien, el significado reside dentro del acto social. La significación surge y reside dentro del campo de la relación entre el gesto de un organismo humano dado y la subsiguiente conducta de dicho organismo, en cuanto es indicada a otro organismo humano por ese gesto. Si el gesto indica efectivamente a otro organismo la conducta subsiguiente del organismo dado, entonces tiene significación. Sin embargo, mientras el significado puede hacerse consciente entre los humanos, está presente en el acto social con carácter previo a la aparición de la conciencia y la conciencia del significado. Una buena parte de la obra de Mead en general, y especialmente su reflexión sobre la mente, contiene ideas sobre uno de sus conceptos más importantes, el self, el cual, en lo fundamental, es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto. El self tiene la peculiar capacidad de ser tanto sujeto como objeto. Como ocurre con todos los conceptos centrales de Mead, el self presupone un proceso social, la comunicación entre los humanos. Los animales inferiores no tienen self, ni tampoco los niños humanos cuando nacen. El self surge con el desarrollo y a través de la actividad social y las relaciones sociales. El self está dialécticamente relacionado con la mente. Es imposible separar mente y self, porque el self es un proceso mental. Sin embargo, aunque podamos considerarlo como tal, el self, al igual que otros procesos mentales en el sistema teórico de Mead, es un proceso social. El self también permite a las personas participar en sus conversaciones con otros, es decir, uno es consciente de lo que está diciendo y, consecuentemente, es capaz de controlar lo que está diciendo y determinar qué es lo siguiente que dirá. Mead sitúa la génesis del self en dos etapas del desarrollo infantil. La primera es la etapa del juego, durante la cual el niño aprende a adoptar la actitud de otros niños determinados. Si bien los animales inferiores también juegan, solo los seres humanos juegan a ser otro. La siguiente etapa es la etapa del deporte, la que resulta necesaria para el desarrollo de un self en pleno sentido del término. Si en la etapa del juego el niño adopta el papel de otros determinados, en la etapa del deporte, el niño adopta el de todos los que están involucrados en la interacción. En la etapa del juego, los niños no constituyen grupos organizados porque juegan a representar una serie de papeles determinados. En consecuencia, para mí, carecen de personalidades definidas. Sin embargo, en la etapa del deporte, se comienza a manifestar la organización y a perfilarse la personalidad. Mead identifica dos aspectos o fases del self que denomina el yo y el mí. El yo es la respuesta inmediata de un individuo a otro. Es el aspecto incalculable, imprevisible y creativo del self. Las personas no saben con antelación cómo será la acción del yo, pero no sabe cómo será esa respuesta y tampoco la sabe nadie. El yo confiere al sistema teórico de Mead cierto dinamismo y creatividad, los cuales son muy necesarios, ya que sin él los actores de Mead aparecerían totalmente dominados por controles internos y externos. El yo reacciona en contra del mí, el cual es el conjunto organizado de actitudes de los demás que uno asume. En otras palabras, el mí es la adopción del otro generalizado. Mead también analiza el yo y el mí en términos pragmáticos. El mí permite al individuo vivir cómodamente en el mundo social, mientras que el yo hace posible el cambio de la sociedad. Respecto a la evolución, Mead analiza este proceso evolutivo en términos pragmáticos. La evolución es el proceso de encontrar y resolver problemas. Mead no creía que la evolución fuera un proceso simple y uniforme, sino que la consideraba un conjunto variopinto de maneras de resolver los problemas. Los humanos, a diferencia de los animales inferiores,
Tenemos la capacidad de modificar nuestro entorno inorgánico y, por supuesto, disponemos de esa capacidad debido a su autoconciencia. Esta permite a las personas modificar su entorno, introducir cambios sociales progresivos en el mundo social y desarrollar sus personalidades de manera que avancen al mismo ritmo que los cambios introducidos por aquellas en la sociedad. Mead ve a la ciencia como un producto crucial del proceso evolutivo. Para Mead, la ciencia es el tipo más seguro de conocimiento que tenemos. En términos pragmáticos, la ciencia implica una actividad de resolución de problemas, pero esta actividad de resolución de problemas es distintiva en el sentido de que adopta formalmente una actitud de búsqueda, la cual implica, entre otras cosas, el desarrollo de hipótesis que requieren verificación, el uso de métodos de observación para encontrar lo nuevo o lo inesperado, y la búsqueda de uniformidades, reglas y leyes. Finalmente, el enfoque dialéctico de Mead se inspira en varias fuentes filosóficas, especialmente en la obra de Hegel, y, al menos en algunos aspectos, se asemeja a la dialéctica de Marx. El acto de definir cualquiera de ellos requiere un examen de su relación con los demás. Pasemos a estudiar los principales elementos de la dialéctica y el modo en que se manifiestan en la obra de Mead. En primer lugar, el pensador dialéctico rehúsa analizar el mundo en términos causales unidireccionales. En segundo lugar, el pensador dialéctico se niega a separar hecho y valor. En tercer lugar, el pensador dialéctico no encuentra líneas divisorias rígidas y marcadas entre los fenómenos sociales. En cuarto lugar, los pensadores dialécticos adoptan una perspectiva relacional del mundo. En quinto lugar, los pensadores dialécticos se preocupan no solo por el presente, sino también por su relación con el pasado y con el futuro. El sexto es que el pensador dialéctico nunca adopta una perspectiva determinista del futuro. Y finalmente, el séptimo elemento de la dialéctica es una preocupación por el conflicto y la contradicción. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que haya sido de su agrado la presente presentación y sería todo.